Buenas tardes, estamos a puertas del evento futbolístico más grande que se vive cada 4 años en el planeta, uno de los deportes más populares que concita emociones y desborda pasiones, el fútbol. Pero ¿hasta qué punto esa euforia puede convertirse en violencia y los futbolistas en sus trágicos protagonistas? Hoy les propongo que hagamos memoria sobre la trágica muerte de varios deportistas que pudieron pisar la grama de un mundial, pero terminaron siendo asesinados violentamente fuera de las canchas. Yo nunca lo voy a perdonar, con esa idea voy a estar todo el tiempo. Y que paguen, porque uno dice tienen que pagar. Desde el siempre recordado Andrés Escobar, asesinado en un bar de Medellín, hasta la muerte del Palomo Uzuriaga a manos de una banda de sicarios, pasando, por supuesto, por futbolistas como Edison Chará, Martín Zapata, Elson Becerra, todos tienen un denominador común. Un arma de fuego les quitó la vida y, de paso, sus fanáticos se convirtieron en sus dolientes. No lo llevaron porque hubo problemas de carteles, ya estaban peleando el cartel del Valle y el cartel de Medellín. En Argentina es Dios. En algunos casos se habla de apuestas millonarias, en otros de riñas callejeras o por problemas sentimentales, pero todos dan cuenta de un país intolerante y violento que mata a sus deportistas, sin importar siquiera que puedan o hayan podido representarnos. Tristemente, ellos pasaron de ser mencionados en la sección deportiva a encabezar titulares de las páginas judiciales. Soy Diva Yesrun, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. En ese momento yo entré en shock. Y me impactó mucho, más que tuve un contacto con él en algún momento de su vida. Es decir, parece que son una serie de atentados que querían poner unas bombas en la ciudad. En Colombia se vivía un fuerte clima de tensión, luego de que un coche bomba explotara dejando a su paso 25 muertos y 70 heridos. La sociedad capitalina estaba atemorizada, horrorizada. Daba miedo salir a las calles por cuenta de los cárteles de la droga. Solo habían pasado 4 días de aquel doloroso atentado cuando los noticieros volvieron a anunciar un terrible suceso. El mediocampista antioqueño Omar El Tonito Cañas, una de las figuras más destacadas del fútbol nacional, fue acribillado a sus escasos 23 años en el municipio de Bello, en Antioquia. Era un jugador muy talentoso que lamentablemente lo que vivimos en Colombia en los años 90 nos privó de muchos elementos importantes, no solo en el fútbol, sino en muchos aspectos. Y Cañas terminó siendo víctima de ese entorno tan violento que vivimos en los 90. Fue asesinado en el municipio de Bello, o al menos allá fue donde encontraron su cadáver con otras personas. Lamentablemente, pero lo más triste no solamente es dejar pasar el tiempo con una figura que pintaba como el Torito Cañas, sino la situación de su señora madre, doña Elvia. Nació con la camisa verde y blanca tatuada en su piel, la camisa de Antioquia. Lo formó Atlético Nacional también en la parte profesional, por lo menos lo ascendió y lo llevó. Y su gran momento fue en la Selección Colombia, la juvenil de 1988, con Juan José Peláez en la dirección técnica. Fue la gran figura en Argentina por los goles, por su fortaleza, por su calidad. Un día le coloqué el apodo del Torito. Lo conocí desde muy joven cuando empezó con la selección Antioquia. Y desde ahí fue goleador, zurdo, le pegaba bien, gambeteaba, luchaba. Iba muy bien proyectado con Atlético Nacional. Muy técnico, era un toro, era fuerte, eso arrastraba a los defensas que fueran, pateaba fuerte, tenía gol, tenían todo lo que necesita para triunfar. Y estuvo también en el Suramericano previo a los Olímpicos, en Paraguay, que fue donde salió una camada de jugadores de mucha clase, mucha categoría, que luego representó a Colombia en los torneos internacionales e incluso en los mundiales.
él coincide en Nacional con el mejor momento del Tino Asprilla y el mejor momento de Víctor Aristizábal, que terminaron siendo los titulares, pero Cañas siempre fue una gran alternativa para los dos. Lució la camiseta de la Selección Colombia Sub-20, dejó en alto el tricolor nacional en el Suramericano Sub-20 de 1988 y hasta en el Mundial Sub-20 que se jugó en Arabia. Su muerte aún está impune. Ay, mataron a Ova, yo creo que mataron a Ova, yo creo que mataron a Ova, yo era como loca. Me llaman para las oficinas y a las 11 confirmaron que Omar estaba, ya estaba Omar muerto. Lo amarraron, lo embaletaron, las manitos se la amarraron así, los bracitos se los cortaron así. Todos los tiros le dieron fue por la cabeza, pero por detrás. Pero sí estaba amordazado y estaba amarrado las manitas y los pies. Yo lo conocí mucho en Nacional y estuve con él en los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. Y curioso es que él subió 10 kilos de peso en 15 o 20 días. Un delantero de muy buenas condiciones. Yo diría un delantero formidable de inmenso futuro. Pero tenía penumbras en su vida y las pagó. En esa época, pues yo vivía en Medellín, como antioqueño, pues obviamente sabía que estaba ahí. Incluso estudié en un colegio muy cerca, a 1 o 2 cuadras de donde él vivía, y causó mucho impacto lo de Omar Cañas por el momento que él vivía como futbolista. Fue asesinado, situación absolutamente confusa. 24 años, en la juventud total, en la flor de la vida, estaba en poder de este muchacho. Desgraciadamente, jugó solo 56 partidos con Atlético Nacional. Cuando pudo llegar a hacer más cosas, infortunadamente no lo logró. A mi hermano no me lo reemplaza nadie en esta tierra, a mis hermanos. Y le iba a todo el mundo, cuando tengan hermanos, valórenlos, quiéranlos, no hablen mal de ellos, porque es lo máximo que hay en la vida. La sombra de Pablo Escobar también quedó plasmada con sangre en la historia del fútbol colombiano. La muerte de Andrés Escobar, asesinado después del autogol contra Estados Unidos en el Mundial de 1994, se convirtió en una de las tragedias más dolorosas y oscuras que ha vivido el deporte en nuestro país. Y cuando prendo el radio ese 2 de julio, están dando la noticia de la muerte de Andrés Escobar y fue un golpe muy duro. Bueno, para mí él no estaba en el top 5 de Colombia, era el mejor. O sea que se pasaba hace rato por ahí. Uno de los 2 o 3 mejores defensas centrales de la historia del fútbol colombiano, compitiendo con nombres muy pesados. Entonces yo creo que en ese top 5 de defensas centrales del fútbol colombiano tiene que estar Andrés Escobar. Fue muy reconocido al punto de que el fútbol italiano lo tuvo en su mira. Fue a dar al fútbol suizo y no pudo regresar. Fue cuando se presentó el incidente tras el Mundial del 94. Yo recuerdo mucho esa jugada porque le he repasado demasiado y le he discutido con Oscar Córdoba. Eso viene de un error del Chontico Herrera. No, él se cruzó para tratar de salvar una situación apremiante frente al equipo de Estados Unidos con el infortunio de que el balón terminó en la red. Bueno, el fútbol del mundo, el fútbol de Colombia y sobre todo los amigos, pues recibimos muy mal esa noticia. Fue un golpe bajo, un autogol que se hizo el país. Porque creíamos que era imposible que nos tocaran, y menos que tocaran a un personaje como Andrés, un ser humano como ese, que lo único que tenía era amigos. Si bien lo del autogol tuvo que ver y por lo que dicen las investigaciones, terminaron echándole en cara el autogol en el momento en que pasa eso, pues parece que tuvo que ver más con la compañía que estaba en ese momento que terminó costándole la vida. La partida del caballero no solo estremeció a Colombia, sino que dejó una herida que aún sigue abierta, porque con Andrés no murió solo un futbolista, murió parte de la inocencia de un país que entendió de la manera más cruel hasta dónde podía llegar la violencia. Su asesino fue condenado a 43 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 11 de ellos. Nuestra tesis, la de nosotros, los fiscales de la primera instancia, es que la forma como se desarrolló
la discusión, primero la provocación, segundo la forma como reaccionaron al reclamo de él. Lo que provoca es la decisión del conductor de disparar. Son formas veladas de ordenar y de mostrar y de exhibir poder. Y luego me llaman a las 3 de la mañana y me dicen que habían matado a Andrés Escobar. Fue durísimo para mí. Pero yo había estado con él un día antes de que retornara a Colombia. Maturana le robó que se quedara por allá y no quiso. Ese es el destino. Colombia enfrentaba una de las peores crisis políticas y gubernamentales de su historia. El entonces presidente, Ernesto Samper, sorteaba los embates que dejaba a su paso el proceso 8000. Mientras tanto, en Sonsón, Antioquia, presuntos subversivos del Frente Nuevo de las FARC atacaron a 2 patrulleros. Uno de ellos resultó muerto y el otro herido. También para esa fecha, en Bello, Antioquia, el batallón de ingenieros Pedroneros Pina fue atacado con 3 artefactos explosivos, lo que causó la muerte de un soldado. Mientras esas y otra serie de acontecimientos violentos sucedían en el país y en especial en Antioquia, Felipe Pipe Pérez, una de las estrellas juveniles del Atlético Nacional, fue asesinado en el occidente de Medellín. Y sí, se desvió. Infortunadamente tuvo unas circunstancias personales que lo llevaron incluso a ser detenido, a estar en la cárcel y después trágicamente falleció. Producto de las circunstancias individuales y donde estaba, pues las autoridades seguramente determinarán. Pero a mí sí me correspondió cuando era corresponsal de un noticiero en la capital de la República ver cómo se presentó a él, cómo lo llevó las autoridades ante la prensa con unas armas en la Carlos Oldín, en la escuela Carlos Oldín. Pipe Pérez sí se dejó llevar por un entorno complicado que vivía Medellín en esos años. Él termina involucrado con temas de mafia. Él había sido detenido por la tenencia de unas armas en su casa. Salió libre después de eso. Y como consecuencia de todas esas malas compañías, esos malos vínculos, a Pipe Pérez lo terminan asesinando. Perdió la vida en las mismas circunstancias en las que la perdió el Torito Cañas y otros destacados jugadores colombianos. Pipe, recuerdo que fue a jugar al Once Caldas, yo lo frecuentaba, me lo encontraba en las discotecas. Y luego le perdí el rumbo, le perdí la ruta hasta que conocí que había desaparecido. Gracias a Pipe, el Atlético Nacional llegó a levantar la Copa Libertadores. Pipe jugó en Nacional, jugó en la selección, estuvo en esa selección de los Olímpicos, estuvo en el Suramericano representando a Colombia, un volante muy recio, muy aguerrido y técnico. Felipe Pérez era un jugador recio, fuerte, con muy buena condición técnica. Un volante de primera que apuntalaba mucho la salida del equipo porque tenía muy buen manejo, muy buen juego largo. Se transformó en un jugador muy competente con la idea de Francisco Maturana de colocarlo en una línea donde tuvo gran rendimiento incluso en esa Copa Libertadores del año 89. Y de hecho, él fue muy importante en uno de los partidos de la campaña de Nacional, que fue en el juego contra Racing en Copa Libertadores, el juego de octavos de final, en el que Nacional consigue la clasificación a cuartos para jugar contra Millonarios. En ese partido fue muy destacado Felipe Pérez. El futbolista estaba desvinculado de las canchas luego de cumplir 3 años tras las rejas por nexos con el cartel de Medellín. Entonces él es uno de los que lamentablemente terminó metido en ese entorno y le terminó costando la vida. Era muy difícil que un jugador cogiera un camino estando en el fútbol, un camino como eso. El fútbol es un remedio, un paliativo para todos los males y más para ese tipo de males que en esa época afectaban tanto el país. El
El canal Caracol presenta el recuento de varios futbolistas colombianos cuyas vidas fueron apagadas de manera violenta en hechos que conmocionaron al país y dejaron una profunda huella en el deporte nacional. Historias marcadas por la fama, el talento y también por las circunstancias trágicas. Un día inolvidable para los paisas. Atlético Nacional escribió una página histórica en el fútbol colombiano al conquistar su 7ª estrella en el torneo profesional, consolidándose como uno de los equipos más grandes del país. En aquella campaña inolvidable, Juan Guillermo Villa se convirtió en una de las grandes figuras gracias a su capacidad en el mediocampo, siendo pieza clave en el camino hacia el título. Una sorpresa también porque era una persona muy joven que tenía mucho futuro, tenía mucha calidad. Aparte, su presencia. Bien presentado el pelado, murió trágicamente también. Él fue jugador de Envigado, sobresaliente como la mayoría de los jugadores que salen de Medellín. De Medellín salen muy buenos futbolistas. Arrancaba jugando porque era un volante mixto, un 8 de ida y vuelta, y también conocía otras posiciones donde tenía mucho fútbol y ese quite maravilloso que creo que era quitar y saber entregar la pelota de una buena manera. Juan Guillermo Villa tenía mucho talento, era un volante mixto de ida y vuelta. Yo creo que el juego él y el mío se parecían mucho, era muy dinámico, con muy buen manejo de pelota, muy generoso en la cancha, solidario, era muy buen jugador. Y cuando ya parecía que le podía llegar porque los otros se van, porque Carepa sale, Alexis se retira, Chicho se va a Argentina, cuando parecía que de pronto ya podía encontrar el espacio y tenía que competir con otros jugadores, lamentablemente viene el asesinato. 2 sicarios fuertemente armados lo abordaron en el barrio El Poblado de Medellín y le propinaron 15 disparos, acabando de manera casi inmediata con su humanidad. Trágicamente nos lo quitaron del fútbol y nos lo quitaron de la sociedad, en circunstancias que todavía se especulan muchas de qué pudo haber pasado, porque eso fue después de haber estado reunido con unos amigos. En una fiesta había salido y en la regional o en la autopista de Medellín lo asesinaron, nos sorprendió con la muerte de Juan Guillermo Villa. Bueno, se especulaba mucho, pero nunca supimos porque la verdad es que para nosotros hubo una sorpresa y una noticia muy triste y lamentable porque nosotros lo esperábamos ya para hacer nuestra pretemporada y que todo siguiera normal. Compré mi carro y le pregunté al que me lo vendió que para dónde era primera y arranqué. Albeiro Usuriaga fue una de las grandes glorias del fútbol colombiano. Su talento, potencia y carisma lo convirtieron en un jugador inolvidable para la afición, dejando momentos imborrables con la camiseta del Atlético Nacional, América de Cali, Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, Independiente de Argentina y por supuesto de la Selección Colombia, entre otros equipos. En el campo tenían la capacidad de improvisar que llevaba a los técnicos a buscar las soluciones a través de las aventuras individuales de Albeiro Usuriaga. Con él era muy difícil apegarse a un libreto. En Argentina y por donde estuvo. Él estuvo en México, en España, en el Málaga, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo acá en Colombia. Bueno, en Argentina es Dios. Yo tengo muchos amigos cercanos, hinchas de Independiente, sobre todo un colega con el que trabajo hace muchos años, que es amigo hace muchos años, que es Jorge Barraza. Para Jorge, el Palomo es Dios. Y gracias a un pedido de Pelé, yo tengo en mi oficina la carta en donde Pelé pide directamente, ¿ya?, a que el atleta Albeiro Usuriaga vaya a las filas de Santos. Eso después de que no le olvidó jugar al fútbol. Puede tener los años que sea y siempre jugar lo mismo. Y fuimos a Tel Aviv a jugar el partido y en ambos él fue figura. Él fue el autor del gol
del 89 con la selección. No lo llevaron porque hubo problemas de carteles, ya estaban peleando el cartel del Valle y el cartel de Medellín, y él pertenecía a un equipo de un cartel y estaba prestado al equipo del otro cartel. La no convocatoria del Palomo al Mundial pues es de las situaciones que no tienen explicación, que solo puede ser el que tomaba la decisión. Yo creo que los que estamos a un lado pues nos queda muy difícil explicarlo. Pasó desafortunadamente, pero bueno, ese es el fútbol. Años después de brillar en las canchas, su vida terminó de manera trágica al ser asesinado en el barrio 12 de octubre de Cali. Una noticia que conmocionó profundamente al deporte colombiano y dejó un enorme vacío entre quienes admiraban su grandeza futbolística. Incluso recuerdo como hecho curioso que le pregunté algún día si tenía ahorros. Me dijo que no, que todo se lo había gastado, no tenía ni un peso. Le pregunté y me dijo, me vuelvo para el barrio 20 de julio, la ciudadela 12 de octubre en Cali, a jugar fútbol, billar y cartas, y jugando cartas lo mataron. Lo acribillaron con 13 disparos a quemarropa, muriendo de forma instantánea. Muchas versiones abrazan la causa de su muerte: ajuste de cuentas, venganza, malas amistades y hasta líos de falda por fijarse en la mujer equivocada. Dicen que el tema de su muerte tuvo que ver con un tema de una motocicleta que intentó comprar y que la motocicleta tenía líos de papeles. Entiendo que la motocicleta era robada. Entonces, esa confusión por el tema de la moto es lo que termina generando la muerte, el asesinato del Palomo. Usuriaga fue mi amigo y yo hasta el día de hoy no lo olvido, ¿no? O sea, para mí no he tenido un amigo como él, no lo he tenido, la verdad. El Palomo dejó varios temas pendientes por realizar, entre esos un contrato millonario en China, con el que buscaría asegurar económicamente su vejez. Según las autoridades, el crimen fue ordenado por Jefferson Valdez, líder de un grupo al margen de la ley. Wilson Becerra es recordado por su paso por el Deportes Tolima, el Atlético Junior y hasta por la huella que dejó en la selección Colombia. No, ese era un jugadorazo. Estaba en su esplendor, había estado con Colombia en la Copa América 2001, él lo mataron en 2006. Es una lástima porque fue un jugador extraordinario y era titular de la selección, pero en esa época, 2002, 2006, 2010, Colombia no fue al Mundial. Pero él jugaba muy bien. El Chocolatín Becerra, uff. Chocolatín era muy bueno, un tipo con una gambeta impresionante, habilidoso, goleador, encarador, de esos delanteros que en una baldosa te sacan 2 o 3. Fue un jugador con una habilidad sin igual, tenía una gambeta corta, endiablada, que hoy le hubiera podido llevar al fútbol internacional, y una velocidad única, además sabía llegar al gol. Y aquí sigue atacando. Va Becerra con el balón, atención Becerra, a ver que se inventa el peladito, le pegó desde ahí, ¡qué golazo! Fue asesinado mientras bailaba champeta con amigos en Cartagena. Con el paso de los años, versiones cercanas al caso señalaron que el atentado presuntamente no iba dirigido contra él, sino que habría sido consecuencia de un ajuste de cuentas relacionado con una de las personas que lo acompañaban aquella noche. Y es cruel recordarlo porque la bala que lo mató no era para él. Porque él está acompañando a unos amigos que estaban sentenciados por grupos opositores en bajos mundos. Y cuando lo mataron a él, iban a matar a otro. Yo vine y comencé, compa, él viene y le pega unas patadas. Compa, párate, como tienes nada, dice mi hermano aquí. Cuando yo le meto el dedo, se fue el dedo. Yo vine y nosotros lo cargamos. Lamentablemente esa muerte violenta me quitó un jugador que pudo haber sido delantero titular de la selección por los siguientes años, porque recordemos que él alcanzó a estar
en la nómina de la Copa América del 2001. Justo 3 meses después de la muerte de Elson Becerra, su colega Martín Zapata también fue ultimado a tiros. Cuando a uno le dan una noticia de esa, uno se queda en shock. Uno dice, ¿cómo así? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué? Y entonces uno dice, uy, no lo creo, no, de verdad. Era vallecaucano, arranca en Once Caldas y hace parte de ese Deportivo Cali que puso a soñar a Colombia con otra Copa Libertadores. Qué calidad, qué condición. Desde que despuntó con la selección Valle, volante de primera línea, líder, capitán del Deportivo Cali de mucha ascendencia, que fue subcampeón incluso de la Copa Libertadores de América. Tremenda nómina esa del Cali, que termina llegando a la final de la Copa Libertadores en una campaña en la que él tiene mucho que ver. Él fue el goleador de la Libertadores del 99, con casi todos los goles de penal. Martín Zapata cobraba los penales de una manera muy curiosa y muy diferente. Eso hacía que la gente, cada que iba a enfrentar el arquero desde los 12 pasos, siempre le temieran a Martín Zapata. Miraba los tiempos de cada uno y él decía que tenía que llegar hasta allá, o tenía que acercarse, o tenía que semear y que te voy a superar. Entonces era un tipo muy competente en los entrenamientos. Y eso lo hacía en los partidos ser un líder. Martín era un gladiador. El Deportivo Cali llevaba 25 años esperando ganar una estrella en el rentado nacional, y el milagro se dio hasta 1996, cuando Martín, en un derroche de talento, entrega y sacrificio, logró convertirse en un pilar para obtener las 6 estrellas del fútbol nacional. Me acuerdo una anécdota cuando con el Cali salimos campeón, fuimos a la casa de Martín, la pagamos de maravilla. Fuimos todos, el Pibe, Andrés, Calero, lo recordamos con mucho amor. Siempre va a estar en nuestros corazones. Y ahí está, se nos adelantó, pero allá vamos a llegar todos y Dios lo tenga en su santa gloria, mi Marto. Digamos que causó bastante desasosiego, causó bastante, digamos, extremeció el entorno del fútbol, no solo de quienes que en aquella época, pues obviamente oficiaban como periodistas o en los medios de comunicación, sino también para los aficionados del fútbol. Zapata fue asesinado durante un partido de dominó con un grupo de amigos en la urbanización Barranquilla, al oriente de Cali. Y cuando se dio cuenta, pues su amigo no había salido, se regresó por su amigo y pues ahí creo que fue que sucedió la situación. Y quedé como en shock porque yo no comprendía como bien la noticia. Cuando yo ya salgo y ya veo a mi hermana, entonces ya mi hermana así estaba ya como ay, llorando, horrible. No quisimos saber nada, investigar nada. Por ahí me di cuenta un día en un noticiero que dijeron, ay, acogieron al presunto, al que hizo eso con Martín Zapata. De allí no más. Martín Zapata, sin duda, por esas circunstancias de la vida externa, ¿le cobraron algo? No sabemos. Eso es una investigación totalmente ajena a nuestras líderes deportivas, pero fue un gran hombre del fútbol y un jugador que sin duda dejó una gran huella. Decirle a la familia que palabras de aliento, porque pues, imagínate. Entonces, nada, en shock total y que paguen, porque uno dice, tienen que pagar. No todo el investigado ha sido revelado y el canal Caracol abre el expediente final de algunas figuras destacadas del fútbol nacional que han sido asesinadas, como el caso de Edison Chará, delantero que jugó en el América, Deportivo Cali, Once Caldas, Atlético Huila y Sporting Cristal de Perú, entre otros. Un jugador con una habilidad tremenda,
con una parte física importante, lo que la raza le daba. Y siempre el Cali lo llevó, estuvo en un proceso largo en las divisiones menores, pero en el tiempo que me tocó entrenarlo siempre tuve ese jugador que desequilibraba y que era diferente, ¿no? Ese jugador que te resolvía en el tercio ofensivo con una facilidad impresionante por su habilidad, por su velocidad. Y bueno, no, ese es el Edinson Chará que dirigí. Él tiene una característica y era que jugador espigado, casi 1,80 m, como ya lo manifesté, y un jugador con una habilidad fantástica, no solamente en regateo, en el dribbling, en un jugador muy veloz de mente, y claramente tenía algo de esos jugadores que podrían brillar en el mercado internacional, y así lo hizo en el mercado peruano. Era siempre un delantero que acompañaba normalmente un 9 de característica más de centro delantero, porque Edinson era un jugador que jugaba hoy día lo ya pueden llamar como llaman hoy día extremo. Entonces era un jugador que se manejaba muy bien por las bandas, por las puntas, desequilibraba muy fácil y era un jugador que asistía mucho a sus compañeros en gol, y él también de una u otra manera, no siendo tan goleador, marcaba sus goles, ¿no? Pero era un futbolista que tenía muy buenas cualidades, que tenía un muy buen dominio de balón, que se desenvolvía muy bien dentro del terreno de juego y tenía mucha personalidad, sobre todo, para afrontar esas situaciones dentro del terreno de juego y, por supuesto, fuera del terreno de juego. Fue un jugador que, sin ninguna duda, dejó huella. Jugó en algunos de los equipos importantes de Colombia, jugó también en Perú, tuvo, si no estoy mal, un paso por Uruguay. Un jugador que, además de haber estado en clubes importantes en Colombia, como el América de Cali, el Deportivo Cali, tuvo un paso por el mercado peruano, en donde se hizo figura. En el año 2006 estuvo en Cienciano, en el año 2007 estuvo en Sporting Cristal, el equipo grande del mercado peruano, y el cual se valorizó. También tuvo paso por el mercado uruguayo, estuvo en el Wanderers de Uruguay en el 2004, y particularmente termina su carrera profesional en China, en la Liga One de China. Es un jugador que normalmente es muy apetecido en el extranjero. Hoy diría, por las estructuras de sistema y estructuras organizacionales de un equipo para jugar en la parte estratégica y táctica, hoy sería un extremo, ¿no? Un jugador como Luis Díaz, ese tipo de posiciones sería hoy día un Edinson, ¿no? Un jugador que desequilibra muy fácil por banda. En 2 oportunidades le hice el ofrecimiento de ir al England Revolution de la MLS de Estados Unidos, pero finalmente nunca se concretó. Colombia no olvida la polémica que protagonizó con Julio César Uribe, considerado una de las grandes figuras del fútbol peruano. El emperador era muy respetado en el fútbol del vecino país. Edinson Chará era un futbolista de amores y de odios, y sobre todo cuando hablamos de amores y de odios le tocó vivir una época complicada cuando jugó en el fútbol peruano. Allí en el fútbol peruano hubo algunas dificultades cuando estaba en el equipo Cienciano, si no estoy mal, y esas dificultades hicieron que incluso el técnico de aquella época se fuera a lance en ristre contra el propio jugador. Después tuvo unas cuantas revanchas, sobre todo cuando, si no estoy mal, anotó un gol jugando para Universitario, y se lo anotó precisamente a Cienciano, y eso cambió un poco la historia para él. Básicamente el enojo del profesor Julio César Uribe fue por una rabona. Él le hace una rabona y el equipo iba perdiendo, si no estoy mal, el partido era Cienciano Sporting Cristal, perdieron 2-0 si no estoy mal, y claramente en el camerino él le hace el reclamo, y pues toda la prensa peruana se dio cuenta de esa discusión en camerino. De una u otra manera, Edinson era un chico rebelde, una rebeldía que pues uno la entendía en ese entonces por la juventud, por la adolescencia, pero Edinson siempre fue un chico
medio de temperamento fuerte y seguramente todo eso lo tuvo y sí recuerdo mucho la anécdota que tuvo con Julio César Uribe. Hay dolor e indignación en Puerto Tejada, Cauca, por el crimen del futbolista profesional Edison Chará. Chará se encontraba con algunos amigos jugando cartas en Puerto Tejada, Cauca, cuando de manera inesperada recibió varios disparos como consecuencia de una riña. En ese momento me llama Mauricio Mendoza y me dice, Juan, anoche le hicieron un atentado a Chará y acaba de morir. Murió en la madrugada en la clínica Valle de Lilí en Cali. Y pues en ese momento yo entré en shock. Y me impactó mucho, más que tuve un contacto con él en algún momento de su vida, siendo muy joven, adolescente, y después ya en el Once Caldas como un jugador consolidado. Y claro, me impactó mucho. Sus amigos lo llevaron a la clínica Valle de Lili intentando salvar su vida, pero 6 horas después falleció. Estaba jugando con sus amigos y la desgracia llega a la vida de un jugador con una trayectoria invaluable, no solamente para el mercado colombiano, sino que también abrió puertas en el mercado peruano. Y duele porque era en su momento una persona demasiado joven con su familia y bueno, desafortunadamente esas son cosas que suceden, pero sí me dolió mucho. El presunto autor del crimen material fue capturado en diciembre de 2012. Pensé que era una situación que ya la había vivido, que se había repetido, y bueno, la verdad que duele mucho. Un jugador con 31 años que podría seguir jugando en el mercado, no solamente local, sino internacional, y fallece de esa forma. Ante un juez será llevado en las próximas horas uno de los presuntos responsables del asesinato del exjugador del Junior, Cristian Racero, en Barranquilla. El futbolista se encontraba con familiares y amigos cuando un hombre le disparó. El cordobés, figura estelar del Junior de Barranquilla, departía con unos amigos cuando un vecino que había discutido con ellos previamente le prestó el arma a otro para que le disparara. Todo parece indicar que fue por un ajuste de cuentas. Era extrovertido, pero siempre mostró de que era muy reducido su círculo. En esos hacía parte yo. Siempre hacía su trabajo, calladito. Nunca lo vi alterarse. 2 disparos acabaron con la vida de este volante de primera línea, uno en el pulmón y otro en la cara. A pesar de que corrieron a llevarlo a la clínica del Prado, todos los esfuerzos fueron en vano. Uno aspira a morirse de viejo, que uno en la casa, que le dio su paro cardíaco y murió sin sufrir, sin enfermedades, sin nada, sin violencia, sin tanta cosa. Ya uno le da miedo salir a la calle y uno le da, quedamos en shock. Y bueno, la verdad, pues, lamentablemente murió de una forma trágica. Una persona que no se metía con nadie, que siempre tenía el corazón dispuesto, una persona amable. Se logra la captura de uno de los presuntos responsables de este hecho. El autor del crimen fue condenado a 11 años de prisión. ...22 años tenía Ferley Reyes, delantero de la Unión Magdalena, cuando 3 balazos acabaron con su humanidad, mientras le cortaban el pelo en una barbería en el municipio de Caira, Magdalena. Para mí es el delantero más completo que yo he visto en mi vida. Técnico, potente, juego aéreo, manejar los 2 perfiles izquierda-derecha y en sí lo que debe tener todo goleador, el gol en la frente. En el sorpresivo y triste hecho, resultó herido el también futbolista Luis Enrique Díaz Asprilla. Sus compañeros de equipo quedaron en shock durante un largo tiempo. Es una cosa que fue muy dolorosa y una cosa que yo nunca me iba a perdonar.
yo nunca lo voy a perdonar, con esa idea voy a estar todo el tiempo. Y sí, uno en esos momentos piensa muchas cosas malas, de rencor, de rabia, de ira, donde yo sé que mi Dios pone a esa persona al frente de mí y la reacción va a ser fuerte, porque eso no se va a perdonar nunca en la vida. Que hermano es un chico que llegó a Christopher Moreno buscando un sueño. Estamos logrando el objetivo y que pasen unas cosas de estas como pasaron ya, pero bueno, el mismo Ferley le da a uno la tranquilidad de ir asimilando, de tranquilizarse y no cometer cosas malas, porque sí pasaron muchas cosas malas por la cabeza. El ataque sicarial fue por un ajuste de cuentas en el que supuestamente confundieron al futbolista. Para mí ha sido un dolor muy fuerte, muy duro, que lo he llevado callado. He estado en silencio, pero cada día más fuerte trabajando para darle la alegría a él donde esté también y me vea dirigir profesional. Y lo que él decía, ayudar a la comunidad y ayudar a mucha gente. Hicimos un desfile, como él siempre me decía, y lo soñaba, que quería llegar, uniformar a los chicos, hacer un desfile por todo el pueblo, después entrenarlos y abrirle posibilidad a los chicos para que pudieran salir y también tener una oportunidad como la que él tuvo. Han sido varios los futbolistas asesinados, muchos los aplausos que se apagaron antes de tiempo y demasiadas las lágrimas que aún no se secan. Detrás de cada camiseta quedó una historia interrumpida, una familia marcada y un país que todavía le debe paz a sus héroes deportivos. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Y recuerden que este capítulo se lo pueden disfrutar en DTV y en YouTube. Los esperamos siempre a las 6 de la tarde aquí en el canal Caracol.